Es un grupo interdenominacional. Queremos que las personas puedan tener una relación personal con Jesús a través con el Espíritu Santo, que podamos tener una relación con Dios, ¿cierto? Y bueno, la idea es que lo conozcamos para poder recibir pues como todas las bendiciones que Jesús se ganó en la cruz para nosotros. Y ese es el grupo. Entonces tenemos estas clases los martes y los miércoles tenemos clase de Biblia para aprender más de Dios. Bueno, la clase que me tocó hoy a mí es sobre la misericordia y la piedad. Vamos a empezar entonces con una oración para entregarle este rato a Dios y para que pueda quedarse este mensaje en nuestros corazones. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este momento, gracias por las personas que hoy están acá, por todo este grupo, Dios, porque nos has llamado a servirte. Yo te entrego esta clase, Dios, que sean tus palabras, que dispongan nuestros corazones para ti, que se hable lo que se tenga que hablar y que en cada corazón se escriba, Dios, lo que cada uno de nosotros necesita. Gracias porque eres tú quien hace la obra en nosotros. Ayúdanos a concentrarnos, Dios. Yo te pido que pongas en los corazones esa necesidad de parar lo que se esté haciendo, Dios, y escuchar esto con amor y con conciencia para recibir lo que tú quieras hacer en nuestros corazones. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, la misericordia y la piedad. Entonces es el tema que Dios pues me puso. Sabemos que siempre los temas es impresionante, pero cuando a uno le dicen el tema es porque Dios o está trabajando o va a trabajar en esa área de la vida de uno, como en ese tiempo relacionado a la charla. Entonces, bueno, la misericordia, empecémosla como que es un atributo de Dios, o sea, es algo que es parte de Dios, que describe a Dios, un Dios misericordioso. Y la piedad tiene dos significados. Se puede usar como sinónimo de la misericordia o también se usa como para las personas que tienen como mucho agrado a las cosas sagradas. Bueno, pero hoy vamos a tratar la piedad como un sinónimo de misericordia. Yo le puse como conclusión a la misericordia, que es como acción, amor en acción. Entonces, obviamente tenemos que empezar por la mayor obra de misericordia que ha existido, y es la misericordia de Dios hacia nosotros, los seres humanos, entregando a Jesús en la cruz para nosotros, sin merecerlo, sin poderlo ganar, sin poderlo comprar. Dios nos regala la vida eterna y la salvación entregándonos a Jesús. Eso está pues en Juan 3:16, ¿cierto? Que es una cita muy conocida, pero la voy a leer porque es el más importante. De ahí nace todo este tema. Sin esto no tendría como sentido hablarlo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces ahí vemos una acción de Dios donde entrega a su Hijo, y viene un tema que es muy importante, que
siempre hemos hablado, pero que acá hay que tocarlo y es la gracia, ¿cierto? La gracia es un favor inmerecido. Nosotros no nos merecemos tener una relación con Dios. Nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios. Nosotros no nos merecemos poder ir a compartir el cielo con Él por el hecho de que tenemos el pecado en nosotros. Y Dios, como es santo, su naturaleza es santa, entonces no es compatible con la de nosotros, que es una naturaleza pecaminosa. Entonces, Él por gracia nos da ese regalo de Jesús para nosotros podernos relacionar con Él, y ahí entra la misericordia de Dios. Entonces son dos cosas distintas. La misericordia es la acción y la gracia es ese regalo que Dios nos da para vivir acá en la tierra, vivir distinto a como vive cualquier ser humano. Es una gracia que no se quita, que nos acompaña en todas las cosas que hagamos. Yo siempre molesto con que es la mejor palanca que usted puede tener en el mundo. Tener la gracia de Dios es como estar revestido de algo especial. Dios te hace especial frente a las circunstancias, frente a las otras personas. Eso es un regalo gigante. Entonces, quería como hacer esa diferencia entre gracia y misericordia. Entonces, resulta que ya Dios hace ese acto de misericordia por nosotros para tener esa reconciliación con Jesús, y luego nos pide a nosotros, sus hijos, que imitemos a Dios. Eso está en Efesios 5:1, que nos dice: sean imitadores de Dios como sus hijos amados, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy normal acá en la tierra uno seguir personas o a los papás, personas que uno admira, alguien muy sobresaliente en algo. Cuando está pequeño, por lo general son los papás, pero Dios nos dice: imiten a Dios como sus hijos amados, ¿cierto? Cuando uno recibe a Jesús, entonces se vuelve una nueva criatura, vuelve a nacer y todo se empieza a organizar en la vida de uno. Uno quisiera que todo fuera así, ¿cierto? De un día para otro, soy una nueva criatura, ya no me equivoco más, soy una persona muy misericordiosa, pero no, o sea, es un proceso que va a durar hasta que nos muramos acá y nos podemos ir con Dios, pero Dios lo va a ir haciendo y nos va ayudando. Entonces, Él nos pide ser imitadores de Dios. Y en Lucas 6:36 dice literalmente: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces Dios nos dice: imítenme y sean misericordiosos porque yo soy misericordioso, ¿cierto? En otra parte de la Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. O sea, nuestra prioridad en la vida debe ser como pedirle constantemente a Dios que nos ayude a parecernos a Él, pues porque Él escogió a los seres humanos para Él mostrarse acá en la tierra a través de nosotros, ¿cierto? Entonces, entre nosotros más nos parezcamos a Él desde el corazón, no desde las obras, entonces más lo vamos a mostrar a Él y más personas van a querer estar con Dios, ¿cierto? Pues porque es que las personas no quieren estar con Dios simplemente porque no lo conocen, pero cuando uno conoce a Dios, uno jamás se quiere salir de ahí, a pesar de que uno la embarre mucho, ¿cierto? Entonces, Dios nos pide ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, listo. Y entonces uno dice: ajá, bueno, listo, hágale pues. Y entonces, ¿yo cómo soy misericordiosa? ¿De dónde me nace la misericordia? Entonces, Dios es muy lindo porque la Biblia nos enseña todo, ¿cierto? Y dentro de esas enseñanzas está cómo recibir misericordia. Y eso está en Proverbios 28:13, ¿cierto? Lo voy a leer. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, yo no puedo dar de algo que yo no tengo. No funciona así, ¿cierto? Uno
en el mundo y uno sin Dios, y uno cree que uno puede como con todo y entonces uno cree que ama, entonces uno cree que perdona, pero en realidad no nos da. O sea, el ser humano, por más que intente y por más que quiera, no le da para dar algo que no tiene. Y resulta que todo viene de Dios. Entonces, yo no puedo amar si yo no he conocido a Dios. Yo no puedo ser misericordiosa si yo no he recibido misericordia de Dios. Entonces, para yo recibir misericordia, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de los pecados y apartarme del pecado y voy a recibir misericordia. No es que yo no vuelva a pecar, ¿sí? Nunca vamos a dejar de pecar y eso hay que entenderlo y es muy triste, pero nunca vamos a dejar de pecar. Uno quisiera dejar de pecar y ser perfecto como Jesús, pero no, eso no funciona así. Dios nos tiene en un proceso de santificación donde el Espíritu Santo es el que nos va transformando a nosotros en la medida que nosotros lo permitamos. Entonces, yo voy a donde Dios, ¿cierto? Y le pido perdón por mis pecados, le digo que me quiero apartar del pecado, que me ayude a apartarme del pecado, y ahí recibo misericordia de Dios. Ese acto de Dios, que es el más grande acto de misericordia, es que Él perdona nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, a través de la muerte de Jesús. Entonces, ya recibo la misericordia. Una cosa que es demasiado importante en el caminar con Dios es, en serio, aprender a recibir el amor de Dios, o sea, y ese perdón de pecados de Jesús. Cuando yo me arrepiento de un pecado, pero en realidad no recibo ese perdón de Dios, entonces voy a seguir cargándolo, entonces me voy a seguir sintiendo culpable, entonces, ¿qué dice acá? El que encubre esos pecados no prosperará, ¿cierto? Y si usted se arrepiente del pecado, pero en serio no recibe ese perdón, usted no prosperará. ¿Por qué? Porque es un regalo tan grande, pero hay que aprenderlo a recibir para poder vivir libres, porque Jesús nos perdona, nos perdonó y nos va a perdonar siempre. Entonces, tengo que, en serio, en el corazón, tener esa certeza de que a mí Dios me perdona los pecados, para yo poder sentirme, pues para yo poder tener la certeza de que Dios fue misericordioso conmigo, ¿cierto? Cuando eso empieza a pasar, que uno empieza a fluir en esa relación con Jesús, de que Él me perdona, o sea, yo me arrepiento, Jesús me perdona, yo me levanto y sigo adelante, vuelvo y caigo, vuelvo y me arrepiento, vuelvo y recibo el perdón y sigo adelante, no es una excusa para estar pecando, ¿cierto? Pero yo puedo y debo ser consciente, o sea, cuando uno en serio se mete con Dios, empieza el pecado a dolernos en el corazón, uno no quiere estar lejos de Dios, Dios nunca se va a apartar de nosotros, pero el pecado nos va apartando a nosotros de Dios. Entonces, hay que aprender. Ay, se me cayó la oreja. Bueno, entonces tenemos que aprender a recibir ese perdón de Dios. Ahí es cuando yo recibo la misericordia de Dios y voy a poder empezar a dar misericordia hacia los otros. ¿Cierto? Entonces, hay una cosa, o sea, cuando uno está sin Dios y uno ve personas que están sin Dios, muy buenas, ¿cierto? Ya sabemos con Dios que nadie es bueno, bueno solo es Jesús, o sea, el hecho de que yo no mate y robo, entonces no me hace bueno. Eh, bueno, solo es Jesús que nunca pecó, pero en el mundo vemos personas como que se comportan bien y de pronto son muy generosos o hacen actos muy buenos para el prójimo, hacia el prójimo, pero eso es más como filantropía, que son hacer como acciones buenas hacia el otro, ¿cierto? La misericordia no es eso, la misericordia tampoco es un sentimiento, porque el sentimiento es pasajero. Entonces, y más
el sentimiento nos lleva más como a sentir lástima por el otro, pero uno muchas veces se queda ahí, como que, bueno, entonces voy a dar como un resumencito ahí, ¿qué es misericordia? Dios nos lo enseñó y es hacer algo por el otro que no se merece, ¿cierto? Eso es la misericordia, es cuando yo vengo y me pongo en el lugar del otro, siento como lo que el otro puede estar sintiendo y actúo a favor del otro. Cuando yo me quedo aquí en, ay, qué pesar, mira, no hice nada, ¿cierto? Cuando yo viene eso y me toca en el corazón y me lleva a la acción, ahí es la misericordia. En realidad hay que pedírsela a Dios, o sea, no es que esté ahí en el corazón y me brota, ¿cierto? Sino que es decirle a Dios, ayúdame y enséñame a ser misericordioso. Entonces, a medida que vamos recibiendo su misericordia, cada vez va creciendo esa misericordia en nosotros, pero tenemos ese Espíritu Santo que cuando ve que nosotros queremos hacer algo, Él nos ayuda, ¿cierto? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, entonces nos va ayudando a poder ser más como Jesús. Acá en la Biblia, amo la Biblia, amamos la Biblia. Jesús es muy lindo y nos enseña. Y una de las partes en la Biblia habla mucho sobre la misericordia, pero entonces una parte que Dios enfoca la misericordia y nos enseña cómo hacerlo es en la parábola del samaritano, que está en Lucas 10 del 25 al 37. ¿Cuál es la parábola del samaritano? ¿Cierto? Entonces había un hombre que le dijo a Jesús, yo como entro al cielo. Entonces Jesús le dice, no, pues, ¿cómo crees tú? Y entonces él le dice, amando a Dios con todo el corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, ¿cierto? Y amar al prójimo como a mí mismo. Y entonces Jesús le dice, así muy bien. Y Jesús le enseña. Entonces le cuenta la historia que es que a un hombre le robaron, entonces lo aporrearon, le quitaron la ropa y lo dejaron medio muerto y queda ahí tirado, ¿cierto? Pasa un sacerdote y lo ve ahí, pero sigue su camino. Pasa un levita y lo ve ahí, pero sigue su camino. Y pasa un samaritano y lo ve ahí y para. Y es como que, oh my God, ¿cierto? Encontré esta mano acá tirada, ¿qué vamos a hacer? Él iba como en un caballo, se bajó, curó a ese hombre que lo habían aporreado tanto, le puso vendas, lo curó con aceite, bueno. Y de ahí lo levanta, lo monta en el caballo y se lo lleva para un hotel. ¿Cierto? En la Biblia no dice hotel, pues así, pero sí, en esta época es un hotel. Se lo lleva para allá y lo alojó allá. Se quedó cuidándolo, no se fue, como que, venga, duerma aquí y listo, no. Se quedó cuidándolo, pagó en el hotel y pagó de más porque el señor se tenía que ir, ¿cierto? Entonces le pagó en el hotel para que lo siguieran cuidando mientras él volvía, que si se gastaban alguna plata extra, él ya después venía a pagar eso. Y así nos enseña Jesús que es ser misericordioso. Miren, es muy teso porque eso lo confronta a uno mucho. O sea, yo digo es que es salirse de yo, ¿cierto? De que yo voy por acá y tengo que hacer y voy de afán y entonces y me encontré alguien acá. ¿Qué voy a hacer? Y yo pienso que nos ha pasado a todos y lastimosamente nos va a seguir pasando, que uno muchas veces hace la del sacerdote y la del levita, que nada que ver conmigo, chao, ¿cierto? Me voy. Pero Dios nos está enseñando a ser misericordiosos. Y es un aprendizaje, es un aprendizaje, eh, es gastar plata a veces en ayudarle al otro, es
sacar de mi tiempo, de mis afanes, de mis cosas para ayudarle al otro. Es que no sabemos si este hombre era médico, pues o sabía algo de eso, pues porque igual pues llevaba vendas y le supo curar las heridas. Entonces usó también sus talentos para ayudarle al otro, ¿cierto? Sin esperar nada a cambio, el otro muchas veces sin merecérselo. Y, y por eso digo que hay que pedírselo a Dios, porque en nuestro afán del día a día nosotros pasamos por alto muchas personas, muchas situaciones en las que nosotros podríamos servir, ¿cierto? Este es un grupo de formar servidores para Dios, para que mucha gente a través de nuestras vidas pueda acercarse a Dios y pueda ser salvo. Es lo más importante, ¿cierto? Miren, por ejemplo, ahorita con esta situación actual, yo digo, yo quisiera estar como en la calle, por allá, orando por la gente, repartiendo los mercados, pero mis papás están aquí cuidando mucho, entonces estoy en función de honrar a los papás y cuidarlos, entonces yo de hecho creo que soy de las más encerradas en la cuarentena. No he salido nada, salí como 2 veces y salidas pues muy corticas. Y, y le pido mucho a Dios, yo mándame gente con la que yo te pueda servir desde acá en mi casa. No ha sido como el boom que yo quisiera, pero bueno, Dios ahí me ha ido poniendo personitas, he ido pudiendo hacer cositas, pero no como yo quisiera, ¿cierto? Y lastimosamente cuando estaba en la calle he sido muchas veces como el sacerdote de levita, porque yo, y le digo a Dios mucho, porque yo sufro muchas veces con eso, como que tenemos una situación muy difícil ahora y digamos que aquí en Colombia, en Medellín, ¿cierto? Pues que hay tanta gente necesitada, digamos lo que a nivel económico, ¿cierto? Una comida, la ropa, todas esas cosas que yo le digo a Dios como que a quién me ayudo, pues cómo hago para decidir, pues porque ojalá le pudiera ayudar a todos, pero pues en realidad uno da de lo que uno tiene, ¿cierto? Así de pronto vaya más allá de lo que uno esté como pensando dar, no sé, pero yo no puedo ir a dar lo que no tengo, ¿cierto? Entonces, eso me confronta a veces mucho y muchas veces me hago la loca y paso derecho y ya. Pero por eso hay que pedirle a Dios, hay que pedirle también mucha sabiduría, porque a pesar de que hay muchos aprovechados, ¿cierto? Dios nos quiere usar a nosotros, sin importar a quién le hagamos el bien, sin mirar qué está haciendo el otro con lo que nosotros hagamos. Él está mirando en nuestros corazones de cómo estamos ayudando al prójimo, ¿cierto? En el cielo lo único que va a contar es el amor que nosotros dimos acá en la tierra hacia el prójimo, no más. Pues obviamente el amor que le tuvimos a Dios, pero ya lo dije, si yo no amo a Dios y no recibo el amor de Dios, yo no puedo amar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Bueno, eh, misericordia viene como de la palabra miseria, entonces es como cuando siento esa miseria del otro y me conmueve, me toca, yo me apersono como esa miseria del otro. Y, y les digo pues que este tema para mí ha sido un proceso difícil, doloroso, porque cuando Dios nos va mostrando lo que hay en nuestro corazón, uno que se cree tan bueno cuando está como sin Dios. Y el hecho cuando Dios va mostrando las cosas que hay en el corazón por las heridas, por lo que hayamos vivido y cómo son nuestras actitudes frente a los otros, para mí es muy doloroso y creo que nos pasa mucho a todos cuando Dios nos muestra las verdades, pero es necesario, ¿cierto? Cuando Él muestra una verdad es porque va a trabajar en eso y que nos va a sanar y nos va a ayudar a llegar como a donde Él nos quiere llevar. Escuché haciendo pues esta charla una persona que dijo que
La misericordia es un viaje del corazón a las manos. Eso me pareció súper bonito, porque muchas veces en el corazón sentimos cosas hacia el prójimo, pero nos quedamos ahí, ¿cierto? Y, y Dios nos está diciendo como, hagan la obra, a pesar de que nosotros no nos vamos a ganar el cielo por obras, a pesar de que nosotros no le vamos a agradar a Dios por obras, sino por fe. Dios dice, hagan la obra. O sea, es que ¿qué haría Jesús? ¿Cierto? Jesús nosotros somos los representantes de Jesús acá en la tierra. Entonces, Él nos dice, hagan la obra. Jesús, ¿qué hizo? Repartió el pan, repartió el pescado, sanaba a los enfermos, iba y consolaba al que estaba triste, nos perdonó los pecados. Es ir más allá y salirme yo de mi zona de confort, ¿cierto? De pronto de comprarme algo más caro y me toca comprarme una cosa más barata, pero entonces le puedo ayudar a alguien. O yo creo que si yo no hubiera con mis papás, ya hubiera tenido un albergue de gente, los traía como de la calle. A mí me duele mucho la gente de la calle, mucho. Eso es porque sé que es parte de mi propósito. O sea, Dios no pone las mismas cosas en el corazón de todos, pero es por los propósitos. Pero a mí la gente de la calle me duele mucho. Y, y bueno, me quedo muchas veces, la mayoría de las veces, cortica en hacer cualquier cosa por ellos. En el Salmo 136, les confieso que nunca lo había leído. Es una alabanza a Dios por su misericordia. Entonces es una frase como que dice la grandeza pues, de la cosa que hizo Dios, y otra frase que dice que la misericordia de Dios es para siempre. Entonces, por ejemplo, como que, y Dios lo sacó de Egipto, que la misericordia de Dios es para siempre. Y Dios abrió las aguas porque la misericordia de Dios es para siempre. Así, y es largo. Yo decía, wow, la misericordia de Dios es para siempre. Esto es una cosa que yo no sé si todos la entienden ahora, pero que les pido que le pidan a Dios que se las revele en el corazón. Y es esa, o sea, que la misericordia de Dios no se acabe. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, en serio que nosotros deberíamos ir todos directo para el infierno. ¿Por qué? Por el pecado. Ya, simplemente la paga del pecado es la muerte eterna. No hay de otra. Pero llega Dios con su misericordia, manda a Jesús y dice, no. Yo no quiero que ustedes se mueran eternamente, ¿cierto? Mando a Jesús y para que puedan compartir conmigo la vida eterna y ser perdonados. Entonces, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. En el 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Miren, nosotros pecamos todo el tiempo, con pensamientos, con obras y con omisiones, ¿cierto? Omisiones es eso que uno hace cuando hace la del levita y la del sacerdote. Lo dejo acá, no hago nada y chao. Yo creo que muchos se saben la historia mía de las gafas, pero aplica, porque Dios ahí me estaba enseñando misericordia y nada, ser misericordiosa, y perdí el examen, pues ni siquiera que él me estuviera enseñando, no era que ya me naciera, él me estaba enseñando y fue que yo iba en el carro, estaba haciendo mucho sol, yo creo que era por ahí mediodía, y yo iba con unas gafas que había comprado en Estados Unidos, y eran unas gafas finas, y que en un semáforo en rojo, claro, ya había una niña que estaba repartiendo volantes sin gorra, sin sombrero, nada, sin gafas. Y Dios me puso en el corazón, como, Mariana, regálale las gafas. Yo me hice literal la loca. Yo, estoy loca. Yo tengo las gafas baratas en la casa. Bueno, y Dios es muy impresionante porque cuando Dios habla. Y, y yo era en el corazón, como que yo, no, ustedes no se imaginan todo lo que yo hice para hacerme la loca.
Pensé de todo, yo estoy loca, pero es porque, pero las gafas, las caras, cambié el semáforo, Mariana arrancó en el carro y se fue con las benditas gafas. Y yo después pensé, yo, qué boba, no, ¿cómo no le entregué las gafas a la niña? ¿Cuál amar a Dios sobre todas las cosas? Nada que ver, yo que amé más unas benditas gafas que a Dios, que al prójimo, ¿cierto? Eso es no ser misericordioso, ¿cierto? Eso es amarme a mí, pero no el amor que Dios quiere, que nos pide de amarse a sí mismo, ¿cierto? Sino de egoísmo, ¿cierto? Hablo de ese amor malo, que no es sano, ¿cierto? Eh, donde yo estoy por encima de todo. Ahí perdí el examen, además de que me perdí unas gafas nuevas, ¿cierto? Pues porque todo lo que uno da lo recibe y lo recibe mejor, entonces me perdí también las gafas. Y bueno, la misericordia de Dios es nueva todos los días, cada mañana. O sea, yo no puedo con eso. Ustedes no se imaginan, para mí es lo que significa eso. Yo no puedo con eso. O sea, cuando yo me pongo a pensar en eso, llego a un nivel donde yo no soy capaz como de entender y de recibir tanto amor de Dios. Pues porque eh, nosotros todo el tiempo estamos haciendo las cosas al revés. Pero Dios con su misericordia nos dice, arrepiéntanse y trátense de apartar del mal y yo los perdono. Entonces, ya les he contado a varios, pues cierto que cuando yo le pido perdón a Dios por los pecados, me arrepiento, hay unos que como que me da más dificultad recibirle el perdón que otros, así es uno, tan bobo, pero bueno. Entonces, cuando me pasa eso, yo soy muy empeliculada y entonces, bueno, trato de usar las cosas de Dios, ¿cierto? Lo que nos enseña. Y la fe, que es lo que no se ve, ¿cierto? Entonces yo me empeliculo y me imagino, cuando pido perdón así, entonces yo me imagino que Jesús está allá en la cruz y me cae una gota de sangre, plum, y yo me voy volviendo como roja. Con una sola gota me voy volviendo toda roja, pero ese rojo se va cayendo así por todo el cuerpo y me empiezo a volver transparente. Eso me dura medio minuto mientras uno vuelve a pecar, ¿cierto? Pero al menos puedo volver a empezar con Dios y eso me sirve para sentirme otra vez limpia delante de Dios y volver a empezar. Para mí eso es la misericordia de Dios en cuanto a lo del perdón, ¿cierto? Para mí es impresionante eso, que yo pueda hacer eso siempre, así repita el mismo bendito pecado y le diga a Dios, por favor, cámbiame, por favor, ayúdame, no lo quiero volver a hacer, pero entonces volví caigo, pero entonces otra vez, pero entonces, y me siento transparente, entonces ya puedo mirar otra vez a Dios normal, como mirándolo al cielo, y puedo caminar tranquila, así sea un rato, ¿cierto? Pero eso es la misericordia de Dios todos los días. Nosotros podemos empezar con Dios desde cero todos los días. Lo más impresionante es que a él se le olvida el pecado de uno. Está escrito que lo echa al fondo del mar, ¿cierto? Entonces a él se le olvidó. Hoy ya se le olvidó lo de ayer, si yo me arrepentí desde el corazón, ¿cierto? Entonces vuelvo a empezar con Dios y vuelvo a empezar con Dios. Y eso es una cosa que yo digo, yo es que eso no tiene como razón de ser, explicación, no. Yo le digo a eso, si yo es que vos ahí colgado sabías todo lo que yo iba a hacer y así todo, no te importó y te moriste por mí ahí y me escogiste a mí para hablarle a otros de vos, como en el mundo, o sea, no, o sea, eso no me da, pero ese es el infinito amor que Dios nos tiene y que cuando uno lo aprende a usar y a recibir, la vida se transforma. ¿Por qué? Porque es caminar libres, porque es caminar sintiéndose amados por Dios. Y uno así va a poder ir mejorando en su, o sea, en su hacer, ¿cierto? Porque Dios nos va a transformar en el ser para cambiar el hacer. La misericordia viene por fe. Yo no puedo recibir misericordia si yo no tengo fe, ¿cierto? Pues es que
para yo hacerme esta película de que Jesús murió la gota de sangre tan transparente, eso es fe, ¿cierto? Pues porque es una película, pero que así fue, ¿cierto? Y que eso significó, entonces yo lo uso, ¿cierto? Yo lo uso, a veces me cuesta todo, pero ahí vuelvo y otra vez hay días que me demoro un poquito más para recibir ese perdón, pero vuelvo ahí y digo, o sea, yo decido creer que tú me perdonas. Es muy teso porque con Dios muchas veces nos vamos desenfocando, nos puede pasar en que nos vamos volviendo como muy metodistas o hacer las cosas por costumbre, ¿cierto? Y se nos va olvidando el fondo de las cosas. Resulta que en la Biblia Dios lo muestra. Y eso está en Mateo 23. Es muy tenso, porque Jesús les está diciendo a unos fariseos que dejaron de ser hipócritas, que iban y daban los diezmos, todo, ¿cierto? Pero que se les estaba olvidando lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Dios no está mirando nuestras obras, Dios no está mirando si vamos a la iglesia, si rezamos, si sacamos el tiempo para leer la Biblia, si no, Dios está mirando el corazón contrito y humillado delante de él, decirle, te necesito, o sea, sin vos soy un caos caminando, o sea, sin Dios, con Dios, si teniendo a Dios nos equivocamos y nos equivocamos, o sea, sin Dios nosotros habíamos destruido demasiado, al menos yo había destruido demasiado. Y ha sido muy impresionante porque cuando uno empieza con Dios, pues no se transforma de un día para otro y, y seguís destruyendo a muchos con, con mis comentarios, con mis pensamientos. Ahorita les cuento un poquito esa historia. Y es que Dios nos está diciendo que entonces listo, no es por obra, ¿cierto? La idea es el corazón conectado con Dios. Hay otra parte, dos partes en la Biblia donde Dios nos dice lo mismo. En una Dios y en otra Jesús lo repite. Una es en Oseas y en la otra es Mateo 22. Mateo, ¿qué? No lo copié bien. Bueno, pero así, Mateo 9:13, perdón, miren en otra parte. Entonces nos dice, no sé, así Mateo 9:13, que porque misericordia quiero y no sacrificios. Miren, Dios no necesita que le prometamos nada, que, que nos demos duro, no sé, Él no quiere sacrificios, Él quiere misericordia de nosotros hacia los demás. Y la misericordia la podemos expresar de muchas formas, así como Dios nos la expresa de muchas formas. Una de las formas en que Dios nos muestra misericordia, primero es la del perdón hacia los pecados, ¿cierto? Pero entonces también nos pide, perdonen al prójimo. Perdonen al prójimo es 70 veces 7, ¿cierto? Como yo siempre lo digo, 70 veces 7, no es que multiplico 70 por 7 y entonces voy tachando -1, -2, -3, tan, se le acaban las oportunidades, ya no lo perdono más, no. 70 veces 7 es perdonar siempre, 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 siempre. Si es amigo, si es enemigo, si lo hizo de gusto, si no lo hizo de gusto, si es muy grave, si no es muy grave, si me parece, si no me parece, es perdonar siempre a todos. Y por eso les digo, eso no se puede dar humanamente, ¿cierto? No da, no funciona. Tengo que recibir de Dios eso para yo poderlo dar. Y Dios nos enseña a perdonar. Él es el que pone el perdón en el corazón de nosotros cuando yo decido perdonar al otro. Yo tomo la decisión, se la digo a Dios. Perdón, yo decido perdonar a esta persona y ya Él empieza a sanar el corazón al respecto. Puede que te quite las emociones de un día para otro, la rabia, la tristeza, ¿cierto? Puede que se demore un tiempo. Dios hace con todos de acuerdo a lo que cada uno necesite para
de acuerdo a cada corazón, todos somos distintos. Entonces nos puede permitir unos tiempos para quitar las emociones en cuanto a una dificultad que hayamos tenido con el otro, pero cuando uno decide perdonar, ya uno hizo su parte, ya uno le dice a Dios, yo decido perdonar a esta persona, ¿cierto? Yo perdono, pero no olvido, no has perdonado. Yo perdono, pero que no me lo vuelva a encontrar, no has perdonado. A veces lo de la misericordia con el otro en cuanto a lo del perdón va a ser teso, pues porque hay personas que nos pueden haber herido mucho, pero es necesario. También lo repetimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Dios a mí me va a perdonar si yo perdono, si no, no. ¿Ah? O sea, es muy teso porque uno siempre ve a Dios como que pues Él acepta todo lo que yo a mí me parece, lo que no me parece, pero no, Él lo tiene muy claro y lo dejó muy claro. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Entonces, o sea, es trascendental para que la vida fluya, la vida de un creyente fluya, la decisión de perdonar al prójimo. Y es una cosa que se tiene que hacer constante. Con la pareja hay que hacerlo cada minuto. Con los hijos hay que hacerlo cada minuto. Con los papás hay que hacerlo con el jefe. O sea, no es necesariamente alguien pues que me mató o me violó. No. O sea, son cosas sencillas, pero que hay que hacer ese proceso de perdón para que no se acumulen en el corazón y después crezcan las cosas. Es una forma de mostrar misericordia perdonando al prójimo, ¿cierto? Hay una parte en la Biblia que Dios nos enseña a pasar por alto la ofensa. Yo le pedí eso a Dios. Ustedes no se imaginan, Dios, ayúdame a pasar por alto la ofensa, ayúdame a pasar. Entonces el motociclista se metió, ayúdame a pasar por alto la ofensa. A veces me pego del piso, bueno, ya casi no me pasa. Antes yo ya era pues supremamente brusca, por decirlo de alguna manera, manejando. O sea, yo me creía, yo no sé en dónde. Y ha sido muy lindo porque he podido ver lo que Dios ha ido haciendo. A veces todavía se me sale el Chucky, ya llevo 4 meses sin salir, pero eh, es muy lindo ver cómo Dios nos va transformando y pasar por alto la ofensa es en todas las áreas de la vida, ¿cierto? Y es muy lindo porque Jesús nos muestra eso con Pedro. Pedro lo negó a él 3 veces. Y después Jesús fue y lo buscó otra vez. Es que ese es Dios con nosotros, ¿cierto? Es que él, o sea, él nos ama demasiado. Pero entonces Dios también nos está diciendo, él se equivocó, Pedro se equivocó, él me negó 3 veces, pero yo voy y lo busco, yo me humillo, ¿cierto? Y voy y busco al que me hizo daño. No esperemos a que el otro venga, a que me pida perdón, a que no, el que está con Dios es el que se muestra misericordioso, es el que muestra el amor al enemigo, pero eso solo se da si tenemos una relación cercana y estrecha con Dios. En nuestras fuerzas eso no va a fluir nunca. Otra forma de ser misericordiosos es ayudando al otro con cosas materiales, ¿cierto? Así como Dios nos provee a nosotros muchas veces podemos proveer al otro que lo necesita. Digamos que esta ha sido una época donde hemos podido ver mucho eso y eso ha sido muy lindo y creo que es a nivel de la iglesia en el mundo donde los creyentes se están moviendo mucho a ayudar a los pobres con los mercados, ¿cierto? Y es muy lindo porque es ver la mano de Cristo en la tierra a través de las personitas. Y busquemos, digámosle a Dios, muéstrame cómo puedo ayudar. O sea, en esta situación, muéstrame yo qué puedo hacer, ¿cierto? Puede que no tenga plata, pero entonces puedo, no sé, otra forma de ayudarle al otro es, por ejemplo, con ayudas espirituales. Ayudas espirituales que son hacer una oración por una persona, darle consuelo, escucharla. Hay personas que necesitan simplemente desahogarse cuando usted dice,
vamos, hay veces que uno no quiere escuchar, pero es por eso que uno se sale de la zona de confort de uno y uno dice, bueno, esta persona necesita ser escuchada, entonces yo me voy a salir de mi zona de confort, voy a apagar la serie un rato y vamos a escuchar a esta persona, ¿cierto? A darle un consejo. En ese momento no se puede, pero abrazar a una persona en un momento que lo necesite, eso es misericordia. Alegrarse con el otro y llorar con el que llora, ¿cierto? Alegrarse con el que se alegra y llorar con el que llora. Yo en esto no soy muy buena, lastimosamente. Dios, ayúdame, por favor, esto ni siquiera lo había mencionado, pues lo de llorar con el que llora y alegrarse con el que se alegra. Yo soy como muy, ay, sí, bueno, hay veces que sí me pasa, pues como que me duele, pero no es siempre. Y digamos que con personas muy cercanas, yo a veces soy como muy insensible. Eh, bueno, ahí Dios todavía me irá trabajando eso. Pero entonces si yo no tengo cómo ayudar al otro materialmente, preguntémosle a Dios cómo nos puede usar a nivel espiritual, ¿cierto? Eh, Mostrar a Jesús es misericordia de que el otro no se condene. O sea, es que la gente que no cree en eso se va a condenar. Y eso es muy, o sea, en serio que eso es demasiado. Pues es demasiado. O sea, todo acá gira en que nos podamos salvar y que todos se puedan salvar. O sea, Dios mandó a Jesús porque Él quiere que todos nos salvemos, pero depende de que nosotros nos dejemos usar por Dios, pues para que los otros lo conozcan, ¿cierto? Miren, es muy teso porque la predicación de nosotros muchas veces no va a ser muy valiosa para muchas personas, pero la forma en que tratamos a los demás va a decir mucho de lo que somos nosotros. Y qué bueno que las personas nos puedan ver a nosotros distintos y que puedan ver esa gracia que Dios nos da en la forma en cómo somos con las otras personas. Ellos no van a saber, las personas que no nos conocen, no saben usted cuánta Biblia lee, cuánto reza, cuánto nada, cuánto cree, no, pero sí ve cómo usted se comporta. Y eso, la idea es que eso muestre a Jesús. Buscar opciones, buscar momentos para mostrar a Jesús. No para todo el mundo es fácil, pero es decirle a Dios, ayúdame a quitar la pena de hablar de Dios, ayúdame a que yo pueda de alguna forma mostrarte Dios con esta persona que no te conoce. Miren, es muy teso porque ahorita les cuento mi parte mala. Bueno, no crean que es que yo me las vengo aquí a dar de nada. Pero en estos días no, cuando estábamos en la empresa, yo acompaño al camión a entregar la fruta para la exportación, entonces me volví muy amiga de los camioneros, pues porque uno ahí se queda medio día, a veces todo el día, esperando que le toque el turno en la policía antinarcóticos, bueno, eso es un proceso allá, entonces yo me volví muy amiga de los camioneros y eso ya después una recocha. Y el que nos lleva la fruta a nosotros me dijo que había un satánico, pues porque yo hablo mucho de Dios, y me dijo que había un satánico. Yo, ¿un satánico? Yo, ¿cómo así que un satánico? No, 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 me lo tenés que mostrar, yo tengo que hablar de Jesús, yo no sé. Y yo le decía a Dios, Dios, mostrame el satánico, yo tengo que hablar al satánico de vos, mostrame. De hecho, le dicen así, Satán. Yo decía, yo, pero ¿cómo le van a decir qué es eso? Yo me imaginé, pues, una cosa muy heavy. Resulta que ya estábamos allá y llegó el satánico y me dijeron que Mariana ese es, no sé qué. Yo tenía unas chocolatinitas en el carro y yo, Dios, ayúdame, yo no sé qué voy a hacer, pero ayúdame, mostrame. Bueno, me fui con la chocolatina. Él estaba en el celular, me tocó ir a dar una vuelta, todo, y llegué al camión porque él estaba montado en el camión de y yo, hola, ¿cómo estás? Jesús te manda esta chocolatina porque te amo mucho. Ese hombre se quedó como, y le dio un ataque de risa. Pero fue muy lindo porque Dios ahí me abrió la puerta, como hablarle a él, y él me dijo, apunta mi número, no sé qué, y ya nos teníamos que ir, pues solo duró muy poquito esa conversación, pero ahora en la cuarentena he podido estar hablando con él, y es una persona que tiene una herida en el corazón en contra de Dios, no sé todavía qué pasó, pero no es que sea satánico, rituales y eso que yo me imaginé, pues el super nivel de satanismo.
pero le estoy pidiendo mucho a Dios y en estos días me dijo, ni empecemos de cero, yo quiero conocer a ese, ¿cómo me dijo? Creo que es a ese señor del que vos me hablabas. Y yo, wow, o sea, me muero de la emoción. Y es buscar momentos porque miren, hay muchas personas que solo van a tener contacto contigo para que les hables de Jesús. O sea, yo no puedo llegar a las personas que tú les puedes llegar. Y la idea es que podamos mostrar a Jesús y decirle a Dios que nos ayude a ser creativos, porque es que en mi canción, pues, como la Biblia, la cosa, aunque hay gente que Dios le llega así y hay corazones que necesitan eso, ¿cierto? En el versículo tal dice, bueno, pues está bien, Dios tiene muchas formas porque todos somos distintos. Formas de ser misericordioso. Listo, esa es una forma. Otra es, ¿qué pienso del otro? Aquí es donde yo ya estoy, pero llevada, ustedes no se imaginan. Esta cuarentena para mí ha sido un proceso de sanación de corazón impresionante en muchas áreas de mi vida. Pero Dios me cogió en un intensivo y yo soy como, hágale, porque yo ya sé que el corazón mana la vida. Entonces, si mi corazón se va sanando, entonces mi vida también se va transformando y se va sanando. A principio de año, yo creo que fue, no me acuerdo bien, Dios me empezó a mostrar que, que yo siempre quería tener la razón. Y si alguien pensaba mal, yo lastimosamente he sido como muy brusca al hablar, pero ya sé que son cosas que habían en mi corazón y de hecho quería aprovechar esta oportunidad, si hay alguien aquí, no sé quiénes estén conectados, pero que pronto se hayan sentido ofendidos por algún comentario que yo les haya dicho, les quiero pedir perdón. De pronto pude hacer mucho daño sin saber y sin querer, pero Dios, es muy lindo porque yo antes ni siquiera sabía que hacía eso, pero toda la vida había sido igual y, y fui muy grosera con mis papás, con mis hermanos. Y, y es muy lindo que Dios nos muestra las cosas, como les decía ahorita, es muy doloroso ver la verdad que hay en el corazón de uno, pero Dios siempre lo muestra para algo bueno. Si Dios nunca me lo hubiera mostrado, pues yo siempre hubiera seguido siendo igual y seguiría hiriendo muchos corazones. No digo que de hoy en adelante nunca vaya a volver a herir un corazón, pero al menos ya soy consciente y Dios me está sanando y sé que Dios me está sanando sobre eso y por eso puse este tema de la misericordia, porque eh, resulta que una raíz que tenía en mi corazón era como un rechazo que yo sentí desde muy chiquita, o si fue antes de nacer, creo, como hacia mi mamá. Y también como en parte de mi papá. Entonces, eh, el rechazo muchas veces lo puede llevar a uno a tener una actitud como de defensa, como de no querer salir herido, entonces habla duro eh, y quiere como imponer su punto y Dios me mostró que así era yo. Y el tono, las palabras, mis pensamientos hacia el otro son a veces muy duros. Y yo eh, creía siempre tener la razón, eso es soberbia en mi corazón. Entonces, era una mujer muy soberbia. No sé hasta qué punto ya no, pero Dios está ganando eso
Y eso también me llevó a no ser misericordiosa. Eh, Me ha pasado mucho. Es muy teso porque a mí Dios me usa para pescar personas para Él, gente que no lo conoce. Y todas esas personas, con esas personas a mí me pueden contar cualquier cosa y yo soy feliz y ya les digo, no importa, me he sentado con asesinos, con prostitutas, con gente que ha hecho de todo. Y yo, ¿qué importa? Dios, a Dios eso no le importa, Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Mm, y entiendo con ellos que es un proceso, que, que van a ir conociendo a Dios y todo, pero he sido muy dura con las personas que ya creen en Dios, o sea, con la gente que yo mantengo del grupo y les veo un defecto o no piensan como yo pienso o no actúan como yo actúo. Y creo que no soy tanto de hablarlo, que a veces sí lo he hecho, pero es mi mente, o sea, es mi mente como, pero ¿por qué lo hacen así? ¿Pero por qué no entienden? ¿Pero por qué no? O sea, si Dios está claro, ¿por qué no lo hacen? O sea, y, y creo que ahí he lastimado mucho. Y bueno, ya hoy, gracias a Dios, entiendo. En esta cuarentena Dios ha sido muy lindo y hizo un proceso muy lindo conmigo en mi corazón y un día en que literalmente me mostró que había cosido mi corazón como si hubiera cogido una aguja y con hilo y lo hubiera cosido, como esa herida, ese rechazo. Y bueno, y sé que no sé ya, o sea, si soy libre del todo de eso o si Dios me está enseñando lentamente cómo hacerlo, pero ya sé que Dios está trabajando ese tema en mi corazón. Eh, en eso no he sido misericordiosa, ni si en qué pienso de los demás, pero como les dije, los creyentes, he sido muy dura con los creyentes, creyéndome perfecta. Y es muy duro porque no es que yo, no sé, era como que yo sé que no soy perfecta, ¿cierto? Pero entonces me comportaba como, pues, o no que me comportara, sino como que vivía como si entonces yo fuera perfecta y los otros no. No sé si me hago entender, pero ya saben que no soy perfecta, tengo demasiados defectos. Em, pero, pero bueno, em, es un tema eh, muy profundo, lo de la misericordia. Como se los dije desde el principio, no es un sentimiento, es algo que nace desde el corazón y yo no lo podía dar porque no lo tenía. En cuanto a ese tema de, de juzgar al otro, yo no puedo juzgar, nosotros no podemos juzgar a nadie, eso es juzgar. Cuando yo digo que el otro lo está haciendo mal, ¿cierto? No lo hace a mi manera, pues ni siquiera, o sea, es una cosa terrible, pero cuando nosotros juzgamos nos estamos creyendo dioses, porque lo único que puede juzgar es Dios. Y, y bueno, eh, creo que esta todavía es parte de la sanación de mi corazón al respecto, está llorada, perdón. Eh, Es muy lindo. Ana estaba escribiendo en el grupo Aprender a Servir y Vivir sobre las bienaventuranzas y la misericordia están las bienaventuranzas en Mateo 5:7 que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué es bienaventurados? Hay unas traducciones que dicen felices, otros dicen como afortunados. Buenaventurados es buenaventura. O sea, vamos a vivir bien aquí en la tierra. Mm,
obviamente en el cielo, ¿cierto? Pues ya cuando uno llegue al cielo, ya todo va a ser demasiado perfecto, pero acá en la tierra Dios quiere que tengamos una buena aventura, que tengamos una vida plena. No significa que no nos vamos a tener problemas, dificultades, tristezas, desengaños, tribulación. Jesús nos lo advirtió, ¿sí? Pero en medio de eso vamos a poder vivir plenos y con gozo y con una buena aventura, ¿cierto? Y hay una cosa que es muy tesa, que es que Dios es exigente, ¿cierto? Él es demasiado amoroso, demasiado misericordioso, pero es un Dios exigente. Y en Santiago 2:13 nos dice que, que si no tenemos misericordia, habrá juicio sin misericordia. Entonces, debemos tratar al otro como nosotros queremos ser tratados, ¿cierto? En la medida que midamos, vamos a ser medidos. Eso a mí me ha dado duro por esto que yo he vivido. Ustedes no se imaginan, yo pienso en eso y yo, mucha. Qué teso, yo como he sido de dura con las personas, es muy probable que muchas personas también sean muy duras conmigo, pues porque uno recoge lo que siembra. Eh, pero, pero bueno, ya Dios va cambiando eso pero yo cuando no sabía este versículo hasta que hice esta charla, que va a haber juicio sin misericordia para el que no tenga misericordia. Yo dije, qué cosa tan dura, tan fuerte. Pero también Dios es muy lindo y nos dice que prevalece la misericordia en el juicio. Entonces, si nosotros somos misericordiosos, vamos a tener misericordia y va a prevalecer esa misericordia en el juicio. Nosotros nos podemos proponer ser misericordiosos a pesar de que llega por gracia de Dios, o sea, como un favor inmerecido en el corazón, podemos querer y Dios nos lo va a dar. Podemos eh, decirle por la mañana a Dios, ayúdame a ser misericordiosa, muéstrame cómo puedo ser misericordiosa el día de hoy. Ya vemos que hay muchas formas de ser misericordiosos. Y también cuando no lo seamos, no nos demos muy duro. Bueno, es parte del proceso de crecimiento espiritual y ojalá todos fuéramos como Jesús, pues, o sea, es el sueño, ¿cierto? Esa es la meta, pero aquí vamos en el camino. Y, y bueno, no sé si de pronto Ana me ayuda o alguna, no sé quién está ahí, si de pronto habrá alguna petición para hacer oración o algo. Mari, las peticiones le están llegando a los servidores, Ah, tú sí, ya tienes sí, las tuyas verdad. en el chat, ya ahorita a las Ah, personas las empiezan a llamar, vale. está bien, bueno, no me acordaba de eso. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar este ratico. Dios, gracias Padre, porque me permites hoy hablar sobre este tema. Gracias por todo lo que has hecho en mi corazón. Yo te pido, Dios, que cada corazón hoy reciba tu misericordia, Padre, que puedan sentir y experimentar tu amor y que eh, sea una revelación, Dios, en los corazones. Que cada uno, Padre, pongas tú ese deseo, Dios, de ser misericordioso y que seas tu Espíritu Santo dándonos la creatividad para mostrar esa misericordia a Dios, para usar esa misericordia, para poner el amor en acción, Dios, para que hagas en nuestro corazón un cambio. Todo esto que hoy se habló, Dios, todo esto que tú nos dejas en tu palabra, yo te pido que no nos permitas ser iguales, Dios, sino que nos lleves a ser transformados y más como tú, Jesús.
Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en nosotros, Él es el que nos va volviendo misericordiosos, Dios. Gracias porque te interesas en enseñarnos, porque no nos exiges cosas, Dios, que tú no nos ofrezcas. Gracias porque todo lo podemos recibir de ti y por la fe. Enséñanos a usar esa medida de fe que nos diste a cada uno, Dios, para que podamos vivir acá en la tierra usando todo lo que tú nos has dado, Dios, todas las herramientas. Yo digo a cada persona que está escuchando, Dios, a cada familia acá representada. Gracias porque tú traes revelación, conciencia en muchos corazones. Y porque desde hoy seremos más Dios acá en la tierra mostrando tu misericordia. Yo todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Mañana, si Dios quiere, tendremos Biblia. Y que estén bien. Chao.